Hola, buenas tardes. Un miércoles más, ya el último miércoles que vamos a celebrar el mostrar y explicar. Ya las siguientes conferencias, los siguientes encuentros van a ser conferencias normales y terminaremos el curso seguramente con RAID. En esta ocasión contamos con, bueno, pues con cuatro asiduos. David, José María, Luis y Xavi seguramente. Así que nada, cuando quiera, José María. Silencianos, Julián. Ay, perdón, sí. José María, activa tu micrófono. Perfecto. No sé si estáis viendo la presentación ya. Sí, se está viendo ya. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy, bueno, va a ser una cosa breve y un poco así, una especie de experimento, ¿no? El título pues, es el que estáis viendo en pantalla, una franquicia postal fantasma, correo español dirigido a combatientes en Francia durante la Primera Guerra Mundial, 14-19. Yo hoy, más que venir a contaros cosas, os vengo a hacer preguntas. Entonces he decidido a última hora cambiar el título y ponerlo en modo interrogativo. La presentación se trataría de saber si en realidad pues esta franquicia, a la que he llamado así, franquicia postal fantasma, pues cumple con lo que debería de ser una franquicia postal al uso. Para empezar, pues deberíamos de definir, ¿no?, lo que es una franquicia postal. Pues como todos sabéis, así simplemente a modo de repaso, pues una franquicia postal es la exención del coste del envío ordinario de la correspondencia solamente válida dentro del propio país, como sabéis no tiene nunca o casi nunca carácter internacional, y legalmente concedida, esto es importante, es decir, que necesita de una publicación en medios oficiales a determinados organismos de la administración pública o bien a particulares. Pues en el caso de España los más famosos son los carteros honorarios, ¿no?, que como sabéis pues todos tuvieron concedida la franquicia postal. ¿Qué no es o qué no incluye la franquicia postal? Pues nunca incluye los servicios postales especiales. Es decir, nunca cubre la urgencia, nunca cubre el correo aéreo, nunca cubre los derechos de correo certificado, nada de esto está incluido, simplemente es el envío ordinario. Esto es importante. Traigo aquí esta conferencia de José Antonio Herraiz, que dio en Sofima. El que no la haya visto no sé a qué está esperando, porque es una conferencia verdaderamente interesante y sobre todo instructiva. En ella hacía una pregunta parecida a la que estoy haciendo yo: una franquicia militar francesa válida en España. Al final la conclusión a la que se llega es que sí, que hubo una franquicia o España autorizó la circulación de correo franquiciado militar francés hacia España sin tasarlo. He extractado un par de diapositivas o un par de imágenes cogidas de aquella presentación a modo de introducción para ver cómo era el funcionamiento de esta franquicia. He subrayado aquí, esto está cogido de la Gaceta. Dice: el gobierno francés ha otorgado a su ejército la franquicia postal, pero como el régimen internacional no considera válida esta clase de franquicia, la Administración de Correos de España, procediendo reglamentariamente, se ha visto precisada a aplicar las medidas de restricción que dicta el convenio de la Unión Universal de Correos a la correspondencia que transponía la frontera franco-española sin el franqueo debido en sellos de correos, y por lo tanto ha venido exigiendo a los destinatarios el duplo de la insuficiencia de franqueo. ¿Qué nos está contando aquí? Pues que España no admitía la franquicia postal militar francesa dirigida al extranjero, en este caso a España,
y que las tarjetas o postales o militares o cartas dirigidas de militares a España pues se veían obligadas a tasarlas pues, con el doble de la insuficiencia de franqueo, 20 céntimos en caso de tarjeta postal y 50 céntimos en caso de una carta ordinaria. Bueno, va contando aquí una serie de argumentaciones, ¿no? De que, bueno, de que esto es injusto, pues porque los militares no suelen tener, cuando están en el frente, no suelen tener acceso a franqueo, no pueden franquear la correspondencia. Entonces, pues viene pues, como a justificar pues, que sería necesario conceder la franquicia. Y una de las cosas que dice es: no debe olvidarse tampoco que son numerosos los reservistas de los países beligerantes que residen habitualmente en España y que al incorporarse a sus respectivos ejércitos han dejado entre nosotros a sus familias. Como sabéis, la franquicia fue concedida a los combatientes que se encontraban en el ejército francés para dirigir correspondencia a sus familias únicamente. No podían escribir a destajo a quien quisieran, simplemente se aplicaba en la correspondencia a sus familias. Traigo aquí un ejemplo pues, de lo que sería el caso que comentaba la Gaceta, pues, antes de que España admitiera la franquicia militar francesa como válida, pues las tarjetas postales militares que se recibían se tasaban, en este caso pues con el doble de la insuficiencia de franqueo, 20 céntimos. Aquí tenemos pues una carta reservada para la respuesta del militar y aquí pues manuscrito franquicia militar. Lleva un sello de un fechador de San Etienne Loira y vemos que estamos el 25 de octubre del 14. 25 de octubre del 14. Aquí todavía España no había validado la franquicia militar francesa. Es una carta interesante, como veis va dirigida pues, a la señora Madame Anita Plantada d'Ardichon, residente pues, en Mollet del Vallès, provincia de Barcelona. Y he considerado interesante poner el dorso pues porque vemos claramente que es una carta efectivamente dirigida a su familia. Dice mi querida Anita, y aquí pues al final dice: recibe tú y la nena 1000 besos de tu Pepito. Era como firmaba este señor, que como veremos después pues era José d'Ardichon. Era un francés de nacionalidad, pero que había nacido y residía en Barcelona. Y este post-scriptum que vemos aquí del revés también lo considero interesante aumentar un poco, porque dice: acabo de recibir de mis parientes un paquete con ropa, jabón, chocolate, tabaco, toalla, etcétera. Me dan recuerdos para ti. Esa sería pues la parte social, ¿no? de este tipo de tarjetas. Estamos aquí con la aceptación ya de la franquicia militar francesa por parte del Correo Español. Decía José Antonio Herraiz pues, que había localizado esta circular y en la que se comenta: el gobierno español acaba de conceder la franquicia postal a las correspondencias dirigidas por los militares franceses movilizados a los miembros de sus familias residentes en España. Es decir, pues es la autorización. Como vemos, es del 11 de noviembre. Y os pongo aquí un ejemplo también de la misma correspondencia, también dirigida a Anita Plantada. Y vemos también que es una tarjeta postal militar, correspondencia militar, con un fechador aquí de 3 postes del sector postal número 100. Y como vemos ya no lleva ningún tipo de tasa. Vamos a ver si hacemos aquí un poco de zoom. El remitente dice algo así como: envío de J. d'Ardichon, suboficial en la 38 o 38ª División de Infantería, la 12ª Compañía. Como os he dicho, pues este José d'Ardichon, que firmaba todas las cartas como Pepito,
había nacido en Barcelona y su padre era francés y bueno, pues decidieron anotarlo en el registro civil francés y como tal pues figuraba como ciudadano francés, pero bueno, a todos los efectos era un español. Residía en España, vemos que escribía en español, su familia estaba en España y bueno, pues se vio obligado pues, en las sucesivas olas de reclutamiento que se hicieron en Francia para alimentar el ejército francés con la cantidad de bajas que tenía, pues se vieron obligados a reclutar también pues, a todos los de nacionalidad francesa que residían en España. Trágicamente, pues el final de este hombre fue pues, morir por Francia, ¿no? Tenemos aquí pues, la hoja de reclutamiento, Gardichón, Josep, grado sargento, y aquí pues, nos aclara, muerto por la Francia el 10 de octubre del 16, el tipo de muerte, tué al ennemi en el Somme. Esto de tué al ennemi, pues como sabéis, en la Primera Guerra Mundial era muy fácil desaparecer, sobre todo en los bombardeos masivos que se hacían, era muy fácil que los soldados desaparecieran o literalmente se desintegraran. Entonces idearon esta especie de figura legal que se tué al ennemi, que por si había dos testigos que presenciaban la muerte de un soldado, firmaban un documento y oficialmente ya pues figuraba como muerto, no figuraba como desaparecido, aunque el cadáver pues no se pudiera recuperar. Posteriormente aquí en esta parte de abajo pues se hacían una serie de anotaciones que son ya en el juzgado y son todas de fecha muy posterior, sabemos que es de marzo del 19 y era pues cuando legalmente se establecía pues que esta persona había fallecido, ¿no? Posteriormente ocurrió que, bueno, además de España hubo otros dos países que admitieron esta franquicia militar francesa como válida, que fueron Bélgica y Suiza. En el caso de Bélgica, pues una cosa testimonial, ¿no? Porque, como sabéis, estaba prácticamente el 97% del territorio belga estaba ocupado por Alemania, pero bueno, se la admitieron igualmente. Entonces esto creó pues, una especie de agravio comparativo, ¿no? Con el resto de combatientes que tenían a sus familias en otros países. Entonces, finalmente, pues la administración postal francesa decidió dotar a las unidades con sellos de correos. Entonces, cuando iban a escribir a sus familias al extranjero, pues era la propia administración la que pagaba los sellos, no los pagaban los soldados, se les ponía el matasello de Tresor Postes, en este caso pues vemos aquí un ejemplo, dirigido a Madrid, al señor Farines, que parece ser que tenía aquí una concesión de automóviles, desde pues, el sector postal número 44. Y vemos aquí el envío de la carta, pues es de Juan Farines, pues que está también encuadrado en la 213 División de Infantería. Y en el sector postal número 44. El espíritu de esta mini charla es saber qué ocurrió con el correo que circulaba en la otra dirección, es decir, con el correo dirigido a los militares encuadrados en el ejército francés. Oficialmente no conocemos ningún tipo de convenio, ningún tipo de reglamentación que permitiera circular bajo franquicia el correo español dirigido a militares franceses o, como hemos visto, pues el caso de Gardichón, franceses de nacionalidad, pero bueno, casi españoles a todos los efectos. Y sin embargo, menciono aquí, ¿por qué una franquicia fantasma? Pues porque los fantasmas, como sabéis, son difíciles de ver, aparecen en los lugares más insospechados y ni siquiera sabemos si son reales. Entonces vamos a ver ahora 4 casos de esta, la que he llamado o denominado pues, franquicia fantasma. Tenemos aquí el caso A, que sería pues, una mención casual. Tenemos esta carta, vemos dirigida al señor Jean Boteau, subteniente, pues en el 201 de Artillería, estaba en el Estado Mayor, en el sector postal número 200. Como veis, va franqueada pues, reglamentariamente con un sello de 25 céntimos para carta ordinaria, pero aquí figura esta mención de FM.
que sería franchise militare, franquicia militar, como lo queramos llamar. Como digo, aquí es una mención casual, pero bueno, es significativo, ¿no? Que alguien, pues dirigiéndose a un militar, haya hecho mención de esta franquicia militar. Tenemos aquí este segundo caso, que lo llamo con franqueo parcial. También una carta, pues vemos que dirigida en este caso a un hospital militar, a Monsieur van der Boren. Estaba en el hospital militar número 109 en Pont-d'Audener. Esto está pues, al norte de Francia. Y vemos que va franqueado con un sello de 5 céntimos, cancelado con un matasellos mudo, es decir, le faltarían unos 20 céntimos. Pero vemos que la carta pues, no presenta ningún tipo de tasa. Y vemos que circuló, o sea, sale de Bilbao, tiene aquí un matasellos un poco borroso, pero bueno, es de Bilbao y tiene aquí llegada. Y por si fuera poco, pues además vemos que ha sido censurada en Burdeos. Es decir, que tuvo tránsito por Francia y no aparece ningún tipo de tasa. Tenemos este caso ya un poco más extremo que lo he llamado ausencia de franqueo. Vemos una carta aquí de Barcelona dirigida pues, por Julio Hefner, que era pintor, a su aparentemente hijo o hermano Henry Hefner, que era ciclista de comunicaciones en el primer regimiento aquí en Pierrefitte. Y vemos que la carta tiene aquí fechador de llegada y que también tiene tránsito, censura en tránsito en Burdeos. Es decir, que la carta circuló y aparentemente sin tasa. Todo esto podemos achacarlo, bueno, podemos decir, pues son casualidades, pues era un poco de desidia del correo francés por la carga de trabajo tan descomunal que tuvo en su día. Como sabéis, pues se manejaron unas cantidades de correo muchísimo mayores que en tiempos de paz. Pero bueno, lo que me ha hecho pensar en que pudo existir esta franquicia es que, por ejemplo, otras cartas que iban con franquicia, en este caso pues vemos que es una carta pues, con la franquicia postal del Senado del 14 de enero de 1918 y vemos que sí que lleva tasa y dirigida a París, como reglamentariamente debería de ser, ¿no? Pues esto, como sabemos, era para correo ordinario nacional. Si iba dirigida al extranjero, pues debería de llevar el franqueo correspondiente. Y todo esto nos lleva pues, al caso más extremo que me he encontrado, que son cartas de correo certificado. Vemos esta carta, que está hecho un desastre, pero yo creo que es la más significativa de todas las que hemos visto. Vemos que es una carta certificada, pero que lleva la mención franquicia militar. Vemos aquí pues, la R de Recommandé, con el número de nacidos, el número 9, certificado Madrid, estafeta no sé cuánto, del 23 de mayo del 17. Y lo más interesante es que circuló con un sello de 25 céntimos. Como sabéis, el correo certificado en esta época, pues una carta ordinaria de menos de 20 gramos, debería ir franqueada con un sello de 50 céntimos, no con un sello de 25 céntimos. Es decir, que aquí aparentemente se hizo el uso de esta franquicia militar que cubriría el correo ordinario los 25 primeros céntimos y se añadió un sello de 25 céntimos adicionales que cubriría los derechos de correo certificado. Vemos que la carta circula, tiene aquí un fechador de llegada, vemos que está aquí censurada en la zona de Sarmés, como sabéis, pues las que no estaban en la zona del frente pues iban con las censuras ouvert y las que estaban ya en la zona de los ejércitos pues iban con la leyenda controlé. Y incluso hay una anotación manuscrita que pone en francés signado por usted, firmado Pierre. Es decir, que parece ser que no fue el destinatario el que recogió la carta, sino que bueno, pues, algún compañero o algo pues, se hizo cargo de ella cuando la recibió y le dejó esta anotación.
¿Qué características comunes tenían estas cartas? Pues como hemos visto, era todo correo dirigido a militares, todas llevaban la anotación franquicia militar o bien correo militar, correspondencia militar, y ninguna de ellas aparece tasada. ¿Qué acciones posteriores me gustaría a mí tomar con este tema? Pues abrir un hilo en el Ágora de Filatelia para que todo el que haya visto o tenga conocimiento o encuentre por sus colecciones o por sus cajas alguna carta que corresponda con estas características, pues por favor la suba, y yo me comprometo a compilar toda la información que se recoja y ponerlo todo en forma de un artículo para la próxima revista de 6 cuartos, que como sabéis acaba de publicar un número y sería ya pues para el siguiente. Agradecimiento a José Antonio Raiz. Vuelvo a repetir, el que no haya visto la conferencia no sé a qué está esperando. Y muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que cada día me sorprende más. Cada día me sorprende más los conocimientos que tienen mis amigos. En cuanto a la tarifa reducida, para no cambiar de tema, por ejemplo, los italianos en la Guerra de España, aunque sus cartas en franquicia eran dirigidas a su propia administración existente dentro de España, ellos gozaban de franquicia para las tarjetas postales, y las cartas dirigidas a ellos llevaban la mitad de la tarifa. No sé si de alguna manera no tendría nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, aquí las cartas dirigidas a combatientes era a mitad de tarifa. ¿Alguna cosa más? O si queréis lo dejamos luego para el final, si queréis algún turno de preguntas. Luis, pues adelante, te toca. Y veo que está Mochi, con lo cual después de Luis te toca, Mochi. Venga, lo intentáramos. Debo decir de entrada que no había previo acuerdo entre José María y yo, porque me ha sorprendido que él hablara de franquicias, puesto que yo había preparado también una intervención vinculada al tema de franquicias. Por suerte, desde otra óptica, con lo cual podemos tener hoy una sesión franquiciada larga. La he titulado Una de pillos, un vocablo que últimamente se ha puesto muy de moda y que yo centro en los sellos de Melilla. En 1893, el ejército español, situado en Melilla, extiende su fortificación más allá de las murallas de la ciudad vieja, invadiendo terrenos de un moravo. Un moravo es un cementerio para los musulmanes. Y eso origina un conflicto, una tensión enorme y finalmente un estallido bélico. Como resultado de ese estallido muere el general Margallo y automáticamente el gobierno español desplaza a la zona de Melilla un número inmenso de militares de diferentes cuerpos de ejército, y automáticamente todos esos militares que llegan a la ciudad, lógicamente requieren una serie de servicios que la ciudad en aquel momento no tenía, y entre ellos el servicio de correo, que hasta ese momento pues, era un servicio mínimo porque la población era pequeña, pero que con los miles de soldados que se desplazan hacia allí se crea una necesidad. Y es ahí donde yo sitúo esta carta, que es el motivo de mi charla hoy. Como podéis ver, es un sobre poco agraciado. En principio no presenta aspectos excesivamente atractivos, pero desde mi punto de vista tiene bastante sustancia. Como os decía, el ejército se desplaza al norte de África
y por parte de la reina se generan 2 reales decretos concediéndole franquicia a todas las tropas desplazadas allí, tanto al ejército de tierra como a las fuerzas navales que también acuden al conflicto. La carta, además, muestra un sello, uno de los sellos de Melilla. Es uno de los 53 sellos que un grupo de comerciantes muy avispados crean y reparten como donativo entre las tropas. Para los que tengáis interés o sintáis picados en la curiosidad por conocer, podéis acudir a mi página web, donde hay todo un apartado dedicado a estos sellos y donde podéis profundizar sobre el contexto histórico, el contexto filatélico, el contexto general. La cancelación de este sello también es un elemento curioso. Si os fijáis, hay una marca que es imposible de descifrar en este caso, pero que si nos atenemos a los reales decretos, en realidad lo que dice tanto uno como otro es que la correspondencia circulará estampando en los sobres el sello oficial de la Comandancia General de Melilla o de las respectivas brigadas, o bien de los buques de la Armada que se han desplazado a la ciudad. Con lo cual, este sello, lógicamente, es innecesario y lo único que debería figurar en esta carta es una marca clara y bien estampada de la unidad militar a la que pertenecían el soldado o el oficial que había creado, que había escrito la carta. En este caso, nos encontramos con otro elemento que para mí tiene mucho interés y es el destinatario de esta carta. Si os fijáis, la carta está dirigida al señor don Plácido Ramón de Torres, en la calle Marquesa de Moya, número 10, Málaga. Y la pregunta que uno se hace ¿es o no un personaje interesante? Fijaos en una noticia de prensa publicada en esos días, en la que se da cuenta de que la policía de Málaga ha detenido a una serie de personajes en la calle Marquesa de Moya. Recordad que la dirección era Marquesa de Moya, y entre los detenidos hay un tal Plácido Ramón de Torres y algunos otros, y que se les han intervenido las piedras litográficas con las que se habían impreso todos los sellos falsos, y que incluso uno de los detenidos lo había sido cuando había ido a la administración a recoger un sello que habían encargado a Madrid, a un industrial de Madrid, para supuestamente regalárselo a la administración de Melilla para que lo empleara, cosa que no es verdad. Y al final lo que nos encontramos es que los sellos de Melilla son un claro fraude, un claro engaño para crear un elemento especulativo que permitiera al grupo que los había creado obtener pingües beneficios. Ahondando en la biografía del destinatario de la carta, de Plácido Ramón de Torres, nos encontramos con que era un comerciante nacido en Estepona, en Málaga, que pasa por Barcelona, que se mueve por Europa, que está en contacto con grandes comerciantes de la época y que finalmente es un falsificador. Y es un falsificador que se dedica a sellos de muchos tipos. Aquí os he anotado, por ejemplo, falsifica sellos de Cuba, y hay un estudioso, Gerard Lambert, que tiene publicada bastante información, un estudio bastante
bastante amplio sobre el personaje y sobre los sellos que falsificó. Hay un par de páginas en internet que nos hablan de las aventuras de este individuo, y aparece también implicado en una operación especulativa en Andorra. En este libro hay un capítulo dedicado, es un libro que está publicado por la misma persona que hizo el mismo estudioso que hemos visto en la página web, pero en este caso es un libro, un estudio en profundidad, y entre otras cosas nos va relatando la historia filatélica de este personaje, con su implicación en un montón de falsificaciones y de operaciones fraudulentas, y en este caso, por ejemplo, con una de las series especulativas de Andorra. Como repito, son presuntos sellos. De hecho, la filatelia española le dio la espalda durante muchísimo tiempo. Solo a finales de los años 70, Aurioles los cataloga y lo publica en una revista filatélica española, y a partir de ahí aparecen en catálogos españoles, mientras que antes solo había aparecido en alguna ocasión en el Liber. Como digo, es una operación con 53 sellos diferentes que representan a todas las fuerzas militares que se desplazaron a Melilla y que podrían dar tema, aquí recojo el guante que lanzaba Julián, como para una charla en profundidad. Hoy solo he querido dar algunas pinceladas alrededor de los sellos de Melilla. Y como última reflexión alrededor de tanto fraude, yo os quería mostrar. Este es el anuncio de una prestigiosa filatelia española. Aquí lo adquirí esta carta sabiendo que era falsa, sabiendo que era un montaje filatélico, pero me venía muy bien para el estudio que yo realizaba sobre los sellos de Melilla. Pero quiero hacer hincapié en cómo anuncia la carta. Es una carta franqueada con un sello negro, rojo y amarillo, occidental, matasello violeta y legítimo, sellador de Málaga en el reverso, dictamen Gauss. Como podéis ver, en ningún momento se hace mención a que esta carta en realidad es un montaje filatélico. Y aquí, no sé si lo veis, el dictamen de Grau, que lo que viene a decir es que el sello es auténtico. Pero os invito a que busquéis alguna referencia a la carta en su conjunto, a la marca que lleva el sello, a todo lo que rodea este montaje filatélico. No existe. No es el único certificado en esta línea, y todo junto es lo que me ha llevado a titular, como os decía, esta pequeña aportación que quería hacer como una historia de pillos. Gracias por vuestra paciencia. Pues nada, Luis, muchísimas gracias. La verdad que hoy las dos primeras intervenciones han sido sorprendentes. Los famosos sellos de Melilla. No vamos a dejar de visitar el altar de San Filatelio para empaparnos un poquito más. ¿Alguien quiere hacer alguna alusión? Bueno, pues vamos a pasar. A ver, Mochi, a ver si funciona, si es posible. Activa tu micrófono. Bueno, lo mío son un par de cartas que son dignas de ver para mi modo de entender. No están con una presentación como las de los anteriores, pero bueno. Vamos a ver. Esta sería... Tienes que compartir. Sí, estoy abriendo la carpeta, como me dijiste. Y ahora tengo que venir aquí y compartir pantalla. A ver si lo hago bien.
Lo hago bien, ¿no? Ahí está, ¿Se perfectamente. ve? Sí. Bueno. Vamos a ver. Esta es una carta que yo compré hace tiempo, que la vi así, tal cual se ve aquí, y yo dije, uy, esta va a tener sorpresa. Entonces, bueno, me dice esto que tengo la conexión inestable. La carta sale de Madrid el día 20 de marzo de 1930, parecida, y la carta va camino de Port Vendrés, en busca de Simón Bernat, que debía entregarlo a una tal Luisa Taranco. Nadie recoge la carta, pero dieron señas de dónde podía estar y se respide a Loerey, a donde llega el 1 de abril, pero tampoco hay suerte, y allí quedan tiempo esperando que la reclamen. Como nadie lo hace, se le aplica la marca Retour y la devuelven al origen. Llega a Madrid, y al llegar a Madrid, aquí viene la sorpresa. Al llegar a Madrid, se arranca la faja de la censura republicana y la censura nacional le pone una nueva fajita y la marca de censura. La guerra se había terminado y ya no había zona de república. A esta carta siempre me gustó llamarle la última carta de la república. Sale en república y llega en Estado español. El franqueo es correcto, 5 seos de 50 céntimos que suman 2,50 pesetas, 1,25 para la carta de un peso de hasta 20 gramos y otros 1,25 para el certificado. Parece que no. ¿Me estáis oyendo? Sí, sí, te estamos oyendo. Ah, Sí, es que pensé que no me estabais oyendo. sí, sí. Lo que Me ocurre es que ponía esto estamos. que la tenía muy inestable y no Hemos oído perfectamente la explicación del dorso de la carta. el dorso de la carta. Bueno, tengo más de este tipo. Lo que pasa que esta es la última. Esta ya entra fuera de República. Y por eso me gusta llamarle eso, la última carta de la República. Después tengo otra que para mí es más sentimental, porque es una carta de mi tatarabuelo a mi tatarabuela. Es una carta mucho más antigua. Vamos a ver si soy capaz de abrirla, porque yo soy torpe para esto. Y ahora tengo que venir a compartir, que no sé dónde estamos. ¿Dónde no estamos? Aquí. Ahí está. Vamos a ver. Bueno, pues doña Josefa López Mendizábal era mi tatarabuela. Y el que se la manda, pues era mi tatarabuelo, que se llamaba Juan. Bueno, la carta en este caso sale de Madrid, sale de Montevideo. La carta sale de Montevideo, que es una carta completa, no le falta nada. Y sale de Montevideo y va hacia Pontedeume. Está fechada el 5 de enero de 1856. Y llega el 24 de febrero de ese mismo. Esta es portada por el Correo Inglés hasta Santa Cruz, en Canarias. Tiene la marca del Correo Inglés en el anverso, el Pite, y en el reverso tiene la marca Montevideo inglesa, en negro. Tiene un tránsito en Santa Cruz y en Betanzos en rojo y azul. Paga el Correo Inglés en shilling, que aquí mi tatarabuela tuvo que pagar después. Primero mi abuelo paga en shilling a los ingleses, que está escrito a pluma, en un color así rojillo fucsia. Y también paga 4 reales, esta sería ya mi abuela, de la tarifa de un porte simple. Y tiene cortes de desinfección que se pueden ver por aquí, 2, 3. No tengo estudiado los cortes de desinfección porque seguramente se puede saber por dónde la desinfectaron. Esta carta para mí es muy sentimental porque mi abuelo está enterrado en Montevideo. Mi tatarabuelo. Quedó allí, ya no volvió nunca más. Y bueno, de mi tatarabuelo tengo más cartas, ninguna como esta, porque esta es una carta muy rara, porque no hay muchas a España, ya no digo a Galicia, pero a España por el Correo Inglés desde Montevideo. A Barcelona hay más, pero a Pontedeume y a Galicia, a Pontedeume ninguna y a Galicia muy poquitas.
Esta sería otra, esta ya sería en su mano. Es una carta en su mano que viene a Ponte Deum. Esta es de 1846, cuando mi tatarabuelo estaba en Buenos Aires. Esta la tuvo que traer alguien No la has conocido pasado, y alguien del pueblo Mochi, o de muy Mochi, no cerca, la porque estamos- Mochi, no pone la nada. estamos viendo. ¿Sí? Mochi, no la estamos viendo. Tienes que pasarla. No la estáis viendo. No, estamos viendo la Uy, anterior, qué lío. la que lleva la tasa de 4 reales. Vale. ¿Y cómo hago yo? Yo os veo a todos aquí en una ventanita. No, pero la foto, pues tienes No tienes que sé pasar, cómo se... tienes que pasar la imagen. Sí, pero... Si quieres, deja de compartir y vuelve a compartir la otra imagen directamente. Te dejo de Ahora, compartir y... ¿ahora la veis? No, seguimos viendo la misma. Ahora la vemos. Ahora. ¿Pero no la ves? Perfectamente. Sí, la vemos. Ahora la veis. Vale. Es que esto te lo tengo un poco... Bueno, esta sale esta sale de Buenos Aires hacia Ponte de Mim. Va fuera de valija, va en su mano. Esta tengo que verla mandado por alguien conocido, alguien de la zona, porque no pone que es Galicia, ni que es cerca de Coruña, ni cerca de Betanzos, ni nada. Y esquiva el porte tan alto que tenía en esos años, porque la cosa no era nada barata. La cosa no era nada barata. Y esta otra, la que está a su lado, vamos a quitar esta, así la vemos sola. Esta otra ya sale en 1859, el 7 de marzo, y esta ya sale desde Montevideo. Mi abuelo un poco después ya fallece, en unas revueltas, pues, o lo matan, o no sé, tampoco saben bien lo que. Pero bueno, son cartas para mí muy sentimentales. Dicen las vicisitudes, que la carpintería que iba yendo, que si lo otro iba marchando. Y bueno, son cartas sentimentales. Y de todas formas, la primera es una carta muy buena, porque no hay. De esas cartas no hay ni... De Barcelona puede haber 10, a lo mejor, o 15, máximo. Que es el sitio donde más hay, donde me consta que más hay. Y bueno, hasta ahí puedo llegar. No tengo mucho más que decir. Una pregunta, Mochi, antes de que quites Sí. esta imagen. Veo ahí SM también por su mano. Sí, Sí, la verdad es que en abreviatura y sí. visto y resulta interesante. Me parece una carta muy bonita. Además de alguna de estas, ya en alguna charla hemos hablado de este tipo de transporte, del correo fuera de valija, y bueno, ahora David nos hablará, no nos va a hablar de esto, pero en alguna ocasión ya nos habló de ello. Bueno, pues nada, te dejo de compartir y muchas gracias. La verdad que la primera ha sido preciosa y las otras dos son cartas muy interesantes. Cartas, una desde Buenos Aires y otra desde Montevideo, las dos a mano. Yo que mejores piezas no puedes tener. Tienes suerte de conservarlas. Sí, pues muchas se fueron al garete. Pues es una lástima, la verdad. Bueno, David, cuando quieras. Pues se me escucha, ¿no? Sí, perfectamente. Abre, comparto. ¿Se ve la presentación, la primera diapositiva? No, vemos la carpeta en documentos Venga, carpeta. y el He PowerPoint. abierto. A ver, dejo de compartir. Comparto. Abre primero el PowerPoint y luego compartes. ¿Ahora? Perfectamente. Vale. Pues efectivamente, esto va de franquicias. Yo también voy a hablar de una franquicia. Lo que pasa es que unos 400 años antes que la vuestra. Vamos a hablar de 4 cartas que la verdad es que tenía muchas ganas de poder hablar sobre ellas. Generalmente cuando hablo del tema de la historia postal de la Inquisición, que me apasiona, pues porque no daba el tiempo para más, tengo que omitir hablar del contenido de alguna de ellas y de la relación que tienen las marcas postales con ellas. Y bueno, me alegro tener esta oportunidad que se me ha ofrecido para poder
para poder explicarlas, compartirlas y disfrutarlas con todos vosotros, que seguro que las sabréis apreciar. Voy a hacer un pequeño análisis histórico-postal de 4 cartas de la Inquisición, concretamente del Tribunal de la Inquisición de Llerena. Y bueno, vamos a estudiar tanto el interior como el exterior de las mismas, ¿no? Creo que va a ser muy interesante. Primero nos ubicamos. La Inquisición se organizaba desde finales del siglo XV hasta su disolución ya prácticamente mediados del siglo XIX en diferentes distritos. Los distritos no se correspondían generalmente ni con los reinos y señoríos que componían entonces España, ni no tenían una organización más que a lo mejor coger diferentes diócesis y juntarlas, ¿no? El Tribunal de Llerena, pues vemos que la sede de la Inquisición estaba justo en el sur de Extremadura y que no solamente agrupaba la llamada provincia de Extremadura, sino también el obispado de Ciudad Rodrigo. Vemos que abarcaba 4 diócesis, la de Ciudad Rodrigo, la de Coria, la de Plasencia y la de Badajoz, y después 2 maestrazgos de órdenes militares, concretamente el de Alcántara y el maestrazgo de Santiago, que los vemos aquí en diferentes colores, ¿no? Estas son las 4 cartas que vamos a analizar y os pongo en situación. Son de cada una correspondiente a un siglo, del siglo XVI, del siglo XVII, del XVIII y del XIX. Y cada uno muestra una vicisitud diferente dentro del llamado Tribunal de la Inquisición de Llerena. Pasamos a la primera. La primera está circulada entre Llerena y Madrid, va dirigida concretamente al Consejo del Rey Nuestro Señor de la Santa y General Inquisición. El Consejo de la Inquisición era uno de los consejos que componían la monarquía española, igual que el Consejo de Hacienda, el Consejo de Estado, el Consejo de Italia, el Consejo de las Órdenes Militares, y bueno, tenía por lo tanto un estatus especial, ¿no? Va dirigido por los inquisidores del Tribunal de Llerena, concretamente el doctor Diego de Coina y Mendoza y el licenciado Conbeza. Y el asunto en el que versa esta carta, como digo, está fechada en 1590, están informando a la Suprema Inquisición del estado de la causa de los 108 moriscos de Hornachos y 21 de Zafra, recomendando que no se detengan a más moriscos por no caber en la cárcel, proponiendo la construcción de una nueva y desaconsejando que se pongan en libertad bajo palabra. Ahora hablaremos un poquito de la situación de los moriscos de Hornachos, pero antes vamos a ver brevemente un análisis postal de la misma. Esta carta, vemos que en su ángulo inferior izquierdo aparece el nombre del organismo del que se remite, en este caso el de Inquisición de Llerena, y este organismo emisor era lo que se preceptuaba, la especificación de este organismo, como signo de franquicia. Estamos hablando desde el siglo XVI, ¿no? Aquí vemos que la carta, el reverso de la carta, contiene un sello de placa a modo de sello clausor, con uno de los lemas que utilizaba generalmente el Santo Oficio. Hoc signo vinces, con este signo vencerás, haciendo alusión a lo que le apareció en el sueño de Constantino antes de enfrentarse con el rival Magencio en la batalla del Puente Milvio, ¿no? Un crismón que mandó que se dibujara en los escudos de sus ejércitos, y con ese signo de la cruz del crismón pues consiguió vencer al enemigo, y dicen que ahí se produjo la conversión de Constantino, ¿no? Con este signo vencerás. Y vemos aquí la alusión que se hace a que efectivamente se utilizaba como franquicia esta anotación en el ángulo inferior izquierdo de la cubierta del sobrescrito. Está sacada de un pleito que salió entre la Inquisición y el Correo Mayor de Aragón, y en el cual pues, la Inquisición basaba sus derechos que el Tribunal del Santo Oficio del Reino de Aragón tiene de que le den los pliegos que vienen del rey y su distrito sin portes, es decir, con privilegio de franquicia, y a su receptor, trayendo en la cubierta Inquisición. Entonces vemos que la costumbre de la época será poner la anotación Inquisición a secas cuando la carta circula dentro del propio distrito inquisitorial, en este caso de Llerena. Si la carta circulaba de alguno de los pueblos de los alrededores, enviado por algún familiar o por algún comisario de la Inquisición, simplemente ponía el término Inquisición, pero cuando la carta salía de los límites de este tribunal, pues sí se especificaba la procedencia, en este caso de Llerena, del tribunal, con lo cual esta carta circuló con franquicia. Lo interesante es el contenido de la carta, que como os decía, es una carta un poco larga,
y habla de la situación de los moriscos de Hornachos, concretamente los que han sido apresados, ¿no? Os leo algún extracto muy breve en el que dice, los inquisidores de Llerena escriben a la Suprema Inquisición, dice: por ella verá vuestra señoría en particular el estado en que en cada una está y el número de presos que hay. Y en cuanto a la culpa que se espera que podría sobrevenir, nos parece que según el número de los contestes, cómplices y testificados que hay, que son más de 1000, podría ser mucha, si no lo estorbase al estar tan puesta esta gente con negar. Y por la falta de cárceles que hay, no se puede prender otro alguno. No obstante, están sacadas las culpas y hechas instancias contra 108 de la dicha complicidad de Hornachos y contra 21 moriscos de otra complicidad de Zafra. Más adelante dice: y si se esperase a fabricar cárceles nuevas para determinar estas causas de los presos, la hacienda de ellos y la del fisco se gastaría mucho, porque como los más de ellos son gente pobre y los que son ricos entre ellos lo son de hacienda que no puede alimentarlos sin administrador, y así los pobres comen a cuenta del fisco desde el primer día, y a los otros cada día se les va consumiendo la hacienda, de manera que van asimismo comiendo a cuenta del fisco. Y como las prisiones son de tantos años, van enfermando, de manera que tememos se morirán, como lo han comenzado ya a hacer algunos. La verdad es que es escalofriante este testimonio que se cuenta con una parsimonia y con una indiferencia pues tan grande, ¿no? Hablando de los presos que morían esperando estos largos procesos que se le realizaban, ¿no? Respecto a los moriscos de Hornachos, hay que decir que es una historia realmente fascinante. Al final de la presentación pongo algunos enlaces por si queréis ver algún documental para seguirlo más de cerca, y era un pueblo de unos 9000 habitantes en el que 80% de la población eran moriscos, es decir, eran musulmanes que se habían aparentemente convertidos al catolicismo, pero en realidad prácticamente nadie se había convertido al catolicismo. Era una auténtica mafia la que existía en ese pueblo. Los moriscos incluso acaparaban los puestos de la administración de la villa y eran todos falsos conversos. La gran mayoría eran falsos conversos. Nadie se atrevía a denunciarlos. ¿Por qué? Porque contrataban sicarios que amenazaban a los cristianos viejos que pudieran delatar su verdadera procedencia. A otros los tentaban con sobornos y así estuvieron durante décadas, incluso obteniendo privilegios de la corona. Fue en 1590, precisamente en la fecha de esta carta, cuando la Inquisición empezó a proceder contra ellos por una delación que hizo un aspirante al puesto de regidor que no quedó muy complacido con la solución que se le dio, y por fin se atrevió a denunciar. La Inquisición empezó a meter mano y empezaron a salir las confesiones de culpabilidad, ¿no? No obstante, este caso del año 1590 se saldó con un total de 25 ejecutados en la horca. El resto sufrieron diversas penas y, bueno, más o menos pudieron sobrellevar la situación hasta que en el año 1609 empezó a instruirse el proceso de expulsión de los moriscos de Hornacho, al igual que los de todo el reino de Castilla. Antes habían sido los del reino de Valencia, de Aragón, etc. La peculiaridad de los moriscos de Hornachos es que, como tantos otros, emigraron a Marruecos, primero a Tetuán, donde allí no se les quería, se les consideraba extraños, vestían de manera extraña, vestían a la usanza cristiana, y acabaron estableciéndose en Salé, muy cerca de Rabat, y allí, pues digamos que aniquilaron a la guarnición que había en la casba y crearon una república independiente de carácter corsario. Se dedicaron al corso durante décadas, estuvieron asolando todas las aguas del Atlántico, no se centraron en el Mediterráneo, sino fundamentalmente los barcos que procedían de América. Generalmente no eran los grandes galeones que venían en flotas muy unidas, muy homogéneas, y bueno, asaltaban tanto barcos franceses como españoles, como ingleses, como holandeses, y bueno, fueron famosos los corsarios hornacheros que, como digo, establecieron una república independiente. Le ofrecieron incluso al rey de España retirarse del corso y de ofrecer toda la información que habían cogido de los reinos de Francia, de Inglaterra, a cambio de que permitieran volver a su hogar. El rey no lo permitió y finalmente pues la república se disolvió y, bueno, los descendientes de estos moriscos hornacheros
muchos de ellos siguen viviendo todavía en Rabat y añoran y conocen la historia de su pueblo. La siguiente carta es también muy interesante. Es una carta que está remitida por el doctor Cipriano González, fiscal de la Inquisición de Llerena, y va dirigida al Consejo de Su Majestad de la Santa y General Inquisición. Es del 9 de junio de 1609 y el fiscal informa en ella, de una manera reservada, de ciertos incidentes acaecidos con uno de los inquisidores que, al haberse producido públicamente, afectaría a la imagen de la que goza el Santo Oficio en la villa de Llerena, ¿no? Vemos que la carta se encuentra con una anotación que dice con propio. Efectivamente, pues la anotación con propio es una de las características de las cartas más características de la correspondencia fuera de valija, y hace alusión a que fue despachada con un mensajero privado, ¿no? Es curioso que una carta dirigida al Consejo de la Santa Inquisición en Madrid, que gozaba de franquicia, sea despachada con propio. Una carta con franquicia evidentemente no tenía ningún coste ni para el destinatario ni para el remitente. Si se hubiera mandado por el servicio de estafetas, habría pagado medio real, pero con un propio probablemente al fiscal de la Inquisición le costó unos 100 reales enviar esta carta, para que os hagáis una idea de la proporción. Al lado izquierdo, pues presento una libranza del Ayuntamiento de Trujillo, en la que despachar un propio desde Trujillo a Madrid pues suponía 90 reales. Desde Llerena, que está mucho más lejos, podemos imaginar que podría costar 100, 120, 150 reales despachar un propio. ¿Qué motivó, qué impulsó a este fiscal del Santo Oficio a despachar la carta con un mensajero privado? Pues viendo el contenido lo podemos ver, ¿no? Hemos dicho que tuvo un altercado con uno de los inquisidores, concretamente era en una procesión, y os voy a leer un extracto de la carta, de lo que le comunica, ¿no? Muy poderoso señor, va dirigido al inquisidor general, que era además cardenal, arzobispo de Toledo, y es Bernardo de Sandoval, que tenemos en el ángulo superior derecho, izquierdo, tenemos la imagen, ¿no? Dice: muy poderoso señor, no se puede dejar de dar cuenta a vuestra alteza de las cosas que pasa en público, de las cuales redunda deshonor y desautoridad al oficio, y a sus ministros en particular, para que vuestra alteza ponga el remedio que convenga. Pasa así el primero día de Pascua de Espíritu Santo, que se contaron 7 de este, murió Pedro de León Maldonado, escribano de secuestros. Fuimos al entierro el inquisidor Alejandro de Posada y yo. No más, porque los otros 2 inquisidores, el uno estaba malo, que es el licenciado Vallejo, y el otro en Sevilla, a cobrar 180 ducados. Fueron con nosotros los oficiales que aquí se hallaron, que fueron bien pocos. Y volviendo del entierro, y llevando yo a la mano derecha, y yendo un poco más adelante del inquisidor, me dijo que pasase más adelante un buen rato, y le respondí que en todos los entierros que se habían ofrecido iba allí y a un lado con lado de los inquisidores, y ahora iba adelante y como particulares y no en forma de oficio. Respondióme con grandes voces de fuerte, que obligó a volver la cabeza a todos los del acompañamiento, que era todo este pueblo, y dándome un empellón dijo estas palabras formales al alguacil que iba bien delante: Francisco de las Jontacillas, haga pasar bien adelante al fiscal o llévele a la cárcel. Llegóse a mí el alguacil y, asiéndome de la mano, me dijo: señor fiscal, pase adelante. Las palabras formales que respondí fueron estas: yo he ido siempre en mejor lugar que ahora. Dígame cuál es mi lugar, que yo me pondré en él, y pues el señor inquisidor manda a vuestra merced me lleve preso, vamos, y advierta a vuestra merced, y todos sean testigos, que me manda prender. No se puede dejar de dar cuenta a los señores del consejo. Como yo hice testigos y dije que había de dar cuenta a vuestra alteza, me dejó el alguacil y el inquisidor no habló más. Y termina diciendo: pido y suplico a vuestra alteza, con el encarecimiento que puedo y con el dolor que siente un ministro maltratado, que tantos años ha que sirve en las ocasiones y causas que vuestra alteza ha visto, que para informarse de esta verdad envíe un secretario de las Inquisiciones de Sevilla, Granada, Córdoba o Toledo, que haga información por ante el prior de Santo Domingo o guardián de San Francisco, o por ante quien vuestra alteza mandare, que, como tengo dicho por testigos, presento a toda esta villa que se halló presente, porque ante los inquisidores, como enojados de haber dado cuenta a vuestra alteza, no tengo por mi segura mi justicia ni por buena la información. ¿Qué quiere decir? Que estaba informando reservadamente al inquisidor general y no se fiaba de entregar la carta para que siguiera el conducto ordinario, es decir, entregársela al nuncio para que le llevara la estafeta de correo y pudiera viajar con franquicia.
para no alertar precisamente a aquellos con los que se encontraba enemistado. Ya hemos visto que la Inquisición, por encima de todo, era burocracia, y dentro de la burocracia entraban pues estos problemas de celos, de rencores, de rencillas entre los propios oficiales que la componían, hasta el punto de casi dar la orden de encarcelar a un fiscal simplemente porque no guardaba, a juicio del inquisidor, las normas del protocolo de prevalencia en el paso en un séquito de un funeral, ¿no? Desde luego el fiscal no se conformó, sintió bastante rencor y decidió informar al gran inquisidor pidiéndole que buscara a gente neutral que pudiera conocer de este caso, ¿no? Por eso lo hizo a través de un propio, gastándose del orden de 100, 120 reales. Esta otra carta es mucho más cortita, es un denunciante anónimo que firma con el nombre de Simón, va dirigida al Supremo Consejo de la Inquisición de España, guarde dio muchos años en Madrid, y está fechada en 1745. El correo ya es una renta de la corona y la franquicia del Santo Oficio ya se encuentra oficializada. El asunto no tiene ningún desperdicio. Se informa a la Suprema de la existencia de un importante foco de criptojudíos, que son 9 frailes portugueses, en el seno de la comunidad monástica del convento de la Santísima Trinidad de Badajoz. Vemos que tiene la marca postal de origen de la caja de Badajoz, de la caja principal de Badajoz, Voz, y por supuesto la carta viajó con franquicia, tal y como establecía el reglamento del 14 de mayo de 1723. Todos los pliegos que vinieren para el Consejo de la Inquisición y señor Inquisidor General se han de entregar sin pagar portes algunos, tanto en los oficios de Castilla como en los de Aragón y Valencia, Cataluña, Islas de Mallorca, Canarias, Reinos de Indias y Portugal, etcétera, etcétera, etcétera. No pagaba porte el Inquisidor General ni los miembros del Consejo de la Inquisición. Vemos que aquí se encuentra el convento de la Santísima Trinidad en Badajoz, destruido durante la Guerra de la Independencia, un fraile trinitario, que eran los que se encargaban de pagar los rescates de los cautivos, la firma del denunciante anónimo, que firma como Simón, y os leo el texto, que este sí es muy cortito, de este delator anónimo del convento, ¿no? Dice: Señor, en el convento de la Santísima Trinidad de esta ciudad de Badajoz hay 9 frailes portugueses y son judíos todos, pues sus abuelos han sido quemados y se presume si azotan a Cristo y si tienen sinagoga. Ellos dicen misa sin devoción y han quebrado el sigilo de la confesión. Los prelados, por intereses, han dado tales hábitos y conviene dar remedio a tanto mal. Dios guarde a vuestra señoría ilustrísima muchos años. Badajoz, abril 30 de 1745. Besa la mano de vuestra señoría, Simón. Evidentemente es una delación anónima y la Inquisición no la tuvo en cuenta, no la podía tener en cuenta porque la Inquisición no podía hacer caso de las delaciones siempre y cuando fueran anónimas. Tenían que estar firmadas por 3 testigos como mínimo y debían ser de absoluta confianza y solvencia, con lo cual probablemente este caso se archivó. Parece un tanto absurdo que en 1745 9 frailes nada menos sean todavía judíos en pleno siglo XVIII, es bastante complicado. Probablemente hubo algún rencor, cierta malicia por parte del denunciante. Y pasamos a la última de ellas. Es una carta muy interesante, ya es del siglo XIX, la Inquisición estaba ya en sus postreros años y desde 1799 no gozaba de franquicia, como veremos. La remite Cipriano Varela, cura párroco de Valdecaballeros, y va destinado al muy reverendo padre en Cristo, Fray Agustín de Castro, como antiguo calificador del Santo Oficio en Castilblanco. En ella, un sacerdote, el padre Cipriano Varela, el calificador del Santo Oficio, remite a la Inquisición de Llerena el testimonio del cura párroco de Valdecaballeros, en el que acusa a varias mujeres del pueblo y de los alrededores de ejercer la hechicería y el curanderismo. En varias ocasiones las trata de brujas, ¿no? Habla de la alteración que está haciendo al orden público en el pueblo y, como digo, es un testimonio que va avalado por otras personas, con lo cual la Inquisición se veía obligado a investigarlo, ¿no? Es curioso desde el punto de vista postal. En esta época ya había terminado la franquicia del Santo Oficio. Desde el año 1799, el ministro Luis Mariano de Urquijo pues acabó con todo tipo de franquicias, acabó con el sello negro. Las cartas del Santo Oficio, salvo las dirigidas al Consejo de la General Inquisición, tenían que pagar los portes, pero claro, la Inquisición tenía cientos de colaboradores en pueblos y en ciudades, tenía
familiares del Santo Oficio, tenía comisarios, y claro, no les podían cargar los portes, ¿no? Entonces ideó una fórmula. La fórmula era que estas personas pagaran los portes y después, arrancando la envuelta, es decir, el frontal, lo adjuntaran y lo remitieran a la Inquisición del Tribunal de Distrito, en este caso de Llerena, y desde allí se le abonarían los 7/4 de porte que vemos aquí. Vemos que la carta está con una marca de origen de Guadalupe, que es por donde sacaba su correo Valdecaballeros, y esto es el frontal, no es la carta completa, se conserva la carta completa, pero lo que se remitió a Llerena fue el frontal de la misma. Vemos que está claro los 7/4, que era lo que establecía la tarifa para una carta circulada dentro del sello de Extremadura Baja, para una carta sencilla, y viajó desde Valdecaballeros a Llerena. En Llerena se dieron cuenta de que Valdecaballeros, Guadalupe y todos estos pueblos, aunque están dentro de la provincia de Extremadura, en realidad pertenecían a la Inquisición de Toledo, con lo cual desde Llerena mandaron todo el expediente, la carta del delator, etcétera, la mandaron por el correo ordinario hasta Toledo para que le pagaran los portes a este señor. A todo esto, la carta está fechada el 16 de enero y se mandó desde Llerena el 3 de julio, con lo cual yo creo que el calificador del Santo Oficio ya daba por perdido los 7/4 de la carta, ¿no? El contenido también es muy interesante y con ello termino, porque bueno, creo que hace alusión a algo que todos hemos oído hablar, como son el trato de las brujas por parte del Santo Oficio, ¿no? Dice: muy señores míos, remito a vuestras señorías la adjunta de la acción del párroco de Valdecaballeros, sobre cuyo objeto tengo remitida a este tribunal otra firmada de un clérigo y del mismo cura, que supongo llegarían a vuestras mercedes. Conozco al cura y al clérigo, son sujetos de buena moral y de mucho celo. En la carta que dirigí a este tribunal cuando envié la otra me extendí algún tanto sobre este punto. Ahora añado que el error de esta gente en fiar su salud de la charlatanería de estas embaucadoras está tan extendido que me aseguran haber incurrido en algunos clérigos enviando a las que llaman brujas parte de sus ropas a fin de que por ellas adivinen si están maleficiados y por quién lo están, y los remedios que deben aplicarse para su curación. Con este motivo han sucedido algunas desgracias no menores en los enfermos a quienes han abreviado la vida con los brebajes que los proponían, y que en aquellas personas a quienes echan la culpa del maleficio, las cuales han sufrido algunas palizas que son más el motivo que haber sido la bruja, que ellas eran las autoras de la enfermedad. La cosa es indudable, con más o menos exageración, y de todos modos es cierto que consultan a unas bribonas con ciencia cierta de que no pueden saber lo que preguntan por los medios lícitos que dictan la religión. Estamos hablando más que de brujas, de hechiceras, de sanadoras. Y lo que le preocupa tanto al calificador como entendía que le preocupaba la propia Inquisición, no era que estas personas hubieran hecho algún pacto con el diablo, con el maligno, sino que estaban causando verdaderos inconvenientes, porque los brebajes que les estaban dando a los confiados que acudían a sus cuidados, pues les estropeaban el estómago, los ponían peor e incluso les podían provocar la muerte. Y en otros casos, cuando les decían que alguien les había echado una maldición o un mal de ojo y el cliente le preguntaba que quién, le decía fulanito Jiménez. Entonces el tío iba a ver al fulanito Jiménez y le pegaba una paliza. O sea, la Inquisición era la primera que no se fiaba, y de hecho en España apenas se quemaron unas decenas de brujas por las cuales se pidió perdón en su época. No se consideró que la brujería fuera un delito a perseguir por la Inquisición. Consideraban que eran mujeres ignorantes, que no tenían ni idea de lo que hacían, y bueno, les ponían penas siempre muy ligeras, no eran para nada severas. Y este es un caso que lo demuestra, ¿no? Aquí vemos el trato que se les daba en otros países, se las quemaba en la hoguera, y en España, como digo, pues no hubo lugar a estos casos generalmente, ¿no? Bueno, presento para finalizar algunos enlaces que podéis ver en YouTube sobre documentales, sobre alguna conferencia que hablan de los temas sobre los que versaba este tema, por si os quedáis con curiosidad. Y nada, por mi parte, muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, yo hoy la verdad que la última sesión del año de Mostrar y Explicar ha sido algo fantástico. Yo creo que ha merecido la pena las 4 intervenciones y no sé, qué, me he quedado sin palabras, vaya. Así que cualquiera que quiera decir algo, que quiera intervenir, hoy estamos poquitos, por el fútbol nos ha robado alguna presencia, pero bueno, el que quiera intervenir, a ver.
Bueno, no debe ser muy importante, pero como nadie dice nada, en la primera intervención de García Carreira ha enseñado un sobre remitido por Julio Aefner, de la calle Consejo de Ciento, ponía pintor. Este señor era filatélico. Aún existe la filatelia Julio Aefner. Y igual este señor era pintor y su hijo fue filatélico, nada más por esto. Creo que era el hijo de este señor. Porque este señor en la época de este señor era pintor y fotógrafo. Y sé que era de origen, había nacido en Estrasburgo y luego se afincó en un pueblo de Tarragona, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que se hizo famoso allí como fotógrafo. Y sé que hace unos años hicieron una exposición sobre todo con las fotografías. Y yo creo que sus descendientes, porque ese señor en la época de la carta ya tenía como 60 y tantos años. Entonces, no creo que fuera el filatélico. Yo creo que era un hijo del que tuvo la filatelia Haefner. Aún existe la filatelia y está en la calle Consejo de Ciento, que es casualidad. No, nada más era porque como vi el nombre, digo, sí. Estupendo. Ayuda poco, pero de un pintor extranjero a salir de un filatélico, mira. ¿Alguien más? Yo completar la información de la carta que ha presentado Mochi, esta que venía desde Montevideo, escrita por su tatarabuela, decir que probablemente los cortes de desinfección que aparecen se correspondían con el segundo brote de la epidemia de cólera, que tuvo lugar en España entre 1853 y 1856, y que precisamente el brote entró por Vigo, procedente de Grecia, con lo cual es muy posible que los cortes de desinfección se practicaron pues, en el lazareto cercano a La Coruña. Esos cortes que vemos ahí fueron del segundo brote del cólera, que bueno, verdaderamente causó estragos también dentro de nuestro país. Pues magnífica información, Mochi. Hasta la Más próxima. cosas. Sí, pues sí. Gracias. Nada, estupendo. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, pues si no interviene nadie, os emplazo para la semana que viene. La verdad que hoy lo hemos pasado muy bien. Las 4 piezas han merecido la pena. Y nada, pues esperamos la próxima semana y muchísimas gracias a los ponentes y a los asistentes. Muchas gracias a todos. Buenas noches.